Hemos caminado gran parte de Jerusalén y creo que las sensaciones son bastante encontradas. Hace poco pasamos la tumba de Zacarías. Zacarías fue un profeta que habla mucho acerca de este periodo que nosotros los cristianos conocemos como Segunda Venida, ¿cierto? Un periodo, por llamarle apocalíptico o más que apocalíptico, profético a futuro, en el cual creemos que hay cosas que no se cumplen aún. Y un poco más cerca de nosotros, ahí cerquita, estuvimos en la tumba de Absalón, cerca de la tumba de Absalón. Y a mí eso me genera sensaciones, porque cuando alguien lee la escritura creyendo que lo que aparece ahí es realmente cierto y que las historias ahí contadas intentan transmitir una idea profunda, la idea de Absalón traicionando a su papá realmente me emociona y me genera un grado de sentimiento encontrado, porque es como pensar, ¿qué hiciste, Absalón? ¿Por qué llegaste a ese punto? ¿Cómo fue tanto la codicia, la avaricia, el escuchar a otros, o inclusive el odio? Porque él tenía una justificación para su odio, que te llevó a hacer lo que hiciste. En el fondo, levantarse contra su papá, atacarlo, quizás no físicamente, pero sí atacar su trono, su legado, y querer tomar él su lugar. Entonces, ver esto acá, me iba imaginando cómo él probablemente intentó entrar a la ciudad, o de hecho entró a la ciudad, me imagino a David arrancando, ¿cierto? Del reino, abandonando el reino, porque en el fondo era lo que él entendía que tenía que hacer. Y ahí saco dos lecciones que aquí se hacen más conmovedoras, creo yo, porque siempre lo he pensado. Una es que Absalón, pese a que estaba tratando de justificar su actitud porque uno de sus hermanos, Amnón, había abusado de una de sus hermanas y David no había hecho nada a las vistas de Absalón, su actitud fue violenta, fue arrogante y quiso tomar el lugar de su padre. Entonces ahí la escritura nos enseña que esa no es una actitud correcta. Y veo también la actitud de David, que es la actitud que a mí me llama mucho la atención, que es esa actitud de dejar el reino, dejar este palacio, dejar tu posición, dejar el lugar que a ti te corresponde y que Dios te dio, para no actuar contra tu hijo y para no cometer un delito contra él. Entonces, sinceramente yo lo venía pensando de manera muy emocionada y pensaba en mi cabeza, ¿qué hiciste, Absalón? ¿Qué hiciste, Absalón? Y a veces yo creo que el Señor nos dice eso. ¿Qué hiciste, Mario? ¿Qué hiciste? ¿Qué tontera hiciste? ¿Qué hiciste, Raúl? ¿Qué hiciste, Pedro? ¿Qué hiciste, Francisco? ¿Qué hiciste, Irene? ¿Qué hiciste, Karen? ¿Qué hiciste, Norma? No lo sé, el nombre que sea. Pero yo creo que a veces el Señor igual nos interroga y nos dice, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Entonces lo que hizo Absalón fue tan potente que yo creo que a veces tenemos que preguntarnos eso a nosotros mismos. ¿Qué hiciste, Absalón? Y en segundo lugar, tener la actitud del rey David. A veces hay posiciones, hay cosas, hay estatus que para nosotros nos parecen muy ricos y nos sentimos muy privilegiados por tenerlos, pero que en el fondo no valen de nada, no sirven de nada. Y David, yo creo que es eso lo que nos comunica la Escritura. Mira, el reino no me importa, el reino no está en mi corazón, porque lo que estaba en el corazón de David era que el Espíritu de Dios no se aparte de él. Y a veces creo que hemos perdido un poco eso, de comprender en nuestras congregaciones que más importante que estas murallas, que más importante que la música árabe que está sonando, es tener a Dios en nuestro corazón. Puedo estar en Jerusalén, puedo estar en cualquier parte del mundo. Hace poco estuvimos en París, vimos las construcciones del rey Luis XIV, vimos el poder de Napoleón manifestado, pero aún así con todo eso, no cambiaría nuestro Señor. Y no cambio lo que he vivido en mi pueblo, por decirlo de alguna manera, en Pichipeyuco, en mi ciudad, y en la naturalidad que uno puede reconocer a este Dios soberano que está aquí, está en Jerusalén, pero también está en Puerto Montt, también está en África, está en todas partes. Su presencia nos acompaña y de eso tenemos que estar conscientes. Por lo tanto, no importa tu estatus, no importa tu iglesia, no importa tu viaje, lo que importa, lo que realmente importa, es que guardemos a Dios en espíritu y en verdad en nuestro corazón. Y eso se manifiesta a través de los frutos del Espíritu. Eso era lo que iba pensando en este camino.